Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Nuevamente es un privilegio para mí el estar delante de los santos del Señor, aquí en la casa de mi Padre Celestial, pero también de mi Padre Espiritual, amén, al cual le agradezco muchísimo por la oportunidad, pero también por instruirnos, por enseñarnos a nosotros. Esta mañana fue muy exquisita para mí el estar escuchándole a él. Ustedes tienen el privilegio de oírlo constantemente. Nosotros pues lo oímos por los audios, pero ahora pues me deleité estar sentado a la mesa juntamente con usted para oírlo a él y ser bendecido con esos temas que nos están dando tremenda luz para darle la importancia, el valor que tiene el pan y el vino. Amén. Vamos a orar para entrar a la palabra del Señor y pedirle a Dios que nos ayude en esta hora y que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Levante su mano derecha para orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra por este privilegio que tú nos has concedido de poder meditar en tu bendita palabra. Yo presento a cada uno de los hermanos y hermanas que están en este lugar para que sean bendecidos de una manera extraordinaria, que la sobrenaturalidad de tu palabra, de tu espíritu, de esta administración del pan y el vino sea a favor de ellos, Señor, y que se vayan de retorno a sus hogares o continuar, Señor, este día de este mini retiro, recibiendo la bendición y deleitándose por las cosas preciosas que tú has hecho. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Gloria a Dios. Démosle palmas al Señor de la gloria. Bendito sea Dios. Yo quisiera seguir de alguna manera con el fluir de este día respecto al tema que el Señor nos impartía a través de su siervo. Quiero dar lectura a un pasaje bíblico para poder explicarle a usted por qué el tema de hoy lo he titulado Los hijos sin genealogía. Usted sabe que hemos recibido ya la enseñanza que también participar de la mesa hay una administración sobrenatural donde nuestras genéticas, hermano, nuestra genética puede ser cambiada a una genética divina, de tal manera que los ancestros biológicos que pues nos han perjudicado en nuestra vida reciban, hermano, ese poder de Dios y que solamente puedan influenciar ahora una información genética de parte del Señor. Eso lo hemos entendido, eso lo hemos, hermano, recibido por la fe. Ahora hay un pasaje que me llama mucho la atención, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 6, verso 56. Aquí podemos ver nuevamente de esa misma sinergia que nos estaban hablando temprano, y dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, note esto, qué poderoso, permanece en mí y yo en él. Bendito sea Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora, fíjate, interesante todo esto, porque cuando hablamos de la carne de nuestro Señor, pues se está refiriendo, ¿verdad?, a ese pan que iba a ser partido y que lo representaba en el sacrificio de nuestro Señor. Y cuando se habla de la sangre, se estaba hablando del vino también, que fue lo que él presentó en la mesa para decir que esto era un nuevo pacto que se establecía para que nosotros como hijos de Dios pudiéramos tener, según Hebreos, las mejores promesas en este nuevo pacto. Entonces nos hizo entrar en una relación con Dios a través de ese nuevo pacto. Ahora, lo que este pasaje lleva implícito, hermano, es lo que se conoce también
que es la idea del Dios Todopoderoso de ser nosotros regenerados. Por eso podemos llegar a ser hijos sin genealogía, de tal manera a que seamos estorbados. Es decir, sin la genealogía que nos estorbaba, podemos ser hijos de Dios con una nueva información genética, hablando en el sentido espiritual, porque también hemos aprendido que lo literal, que lo llevamos a lo espiritual, se convierte, es arrastrado, dijo el apóstol Sergio, a lo celestial. Amén. Usted dice amén a eso. Entonces quiere decir que aunque haya algún dato genético que tenga que ver con las características físicas de cada uno de nosotros, espiritualmente las cosas pueden cambiar con la administración del pan y el vino, hermano, que trae, estoy seguro, trae esa nueva información que necesitamos para que seamos vistos de esta manera como hijos sin genealogía, es decir, que ya no tengan la influencia los genes biológicos sobre nosotros, sino que tengamos la genética divina en nuestra vida. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Ahora, eso se llama regeneración, y esa es la idea que está en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Por eso en este evangelio poderoso, hermano, se le añadió, tal vez no es la palabra correcta, sino que a este evangelio se le potencializó a que tuviese los elementos de el pan y el vino, para que se pudiera entonces entender el propósito de esa regeneración en nosotros. Y el solo hecho, por ejemplo, el evangelio de Mateo capítulo 19, voy a citarlo, dice, hermano, de que hay un camino, hay algo como un camino que se llama la regeneración. Dice el Señor Jesús en este pasaje: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, algunas versiones dicen en el camino de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se los habló, hermano, a los apóstoles, y dice: y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y va a heredar la vida eterna. Entonces quiere decir que en el pasaje 29 nos está hablando de un desprendimiento de esas influencias, hermano amado, que sin lugar a duda no podemos negar que esas influencias de ancestros negativos nos afectaron en nuestra vida. Los vicios, hermano, fueron trasladados a través de esa herencia genética, el alcoholismo, etcétera. Usted sabe perfectamente esto. Pero lo que me llama la atención entonces de todo esto es el hecho de utilizar la palabra regeneración. Usted sabe que esa palabra en el Nuevo Testamento solo 2 veces es mencionada, aunque está en todo el Nuevo Testamento en concepto. Pero en la siguiente vez está en el capítulo 3 de Tito. Ahí se vuelve a mencionar nuevamente esta palabra. Ahora, esa palabra tiene un significado. La palabra regeneración por lo menos se menciona desde el griego como con el término paligenesia, algo más o menos así. Este es un griego con barrera, ¿verdad? Entonces eso significa, hermano, un nuevo nacimiento. Tiene la idea de un nuevo nacimiento, pero dice también que es la reproducción, dando a entender de una nueva información genética, que es la renovación o la recreación, que es la regeneración. Y usted sabe que en gramática, cada vez que una palabra lleva el prefijo RE, está indicando la idea de volver al original. Eso significa que cuando leemos el término regeneración, la idea es que el Señor está haciendo la obra para que nosotros volvamos a tener una genética como al principio, hermano, como que volvamos al Génesis, como que volvamos al Adán, antes de la caída de ese primer Adán.
Por eso Jesucristo vino como el postrer Adán para regenerar nuestras vidas y para que nosotros volvamos al plano original de Dios. Amén. Usted dice gloria a Dios por eso. Ahora, esto es interesante, hermano, porque nos está hablando de nuevos genes espirituales que ya, hermano, vendrán como a sustituir los genes biológicos que nos han afectado en nuestra vida. Donde hay enfermedades, donde hay vicios, donde hay, hermano, pobreza, donde hay muertes, etcétera, una serie de situaciones que pues Dios quiere restaurar en nuestra vida. Ahora, déjeme explicarle algo, porque el apóstol Sergio dijo algo que me llamó mucho la atención y que es lo que a mí me gusta. Él dijo que en una ministración de la Santa Cena hay guerra espiritual, y yo dije, aleluya, ese es mi tema, dije yo. Entonces, yo quiero explicarle a usted de quienes también participan tratando de seguir la información genética, biológica, que aún no ha sido sustituida o recreada en nuestras vidas. Estas potestades, espíritus del reino de las tinieblas, son la antítesis, o operan también en una antítesis de sinergia o de sinergia. ¿Me doy a entender? Así como el pan y el vino lleva una sinergia o una sinergia ahí, así Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene dos tipos de entidades que están detrás de la información genética que todavía no ha sido cambiada en nuestra vida. Pero si hay pan y vino, hermano amado, tenemos un mayor porcentaje, una ventaja extraordinaria para que nosotros venzamos esas potestades. Y cuando me refiero a esas dos potestades, hermanos, son géneros de espíritus que están enfocados, hermano, específicamente a lo que tiene que ver con lo genético o lo familiar. Uno de ellos se llama el espíritu familiar y otro se llama el espíritu genealógico, que no es lo mismo. Son dos tipos de espíritu que trabajan, hermano, mutuamente. Ahora, esto es importante que nosotros lo veamos, porque lo que Dios quiere en esta tarde maravillosa es de que sean vencidas esas potestades. Y entonces, para que sean vencidas esas potestades, y como quien dice, para despistarlos de seguir, valga la redundancia, la pista de cada uno de nosotros, el Señor lo que va a hacer es dejarnos, y usted tiene que tener fe para creer lo que voy a decir, es dejarnos como hijos de Él, que ya no tenemos la genealogía que ellos buscan en nosotros. Esto requiere que usted tenga fe. Yo la tengo, porque mire, hermano, yo ahorita realmente, bendito sea Dios, porque me permitió participar en este mini retiro de Santa Cena. Usted no sabe lo bendecido que he sido yo, hermano. Realmente he tenido el privilegio de participar enseñando algunos temas, pero ni yo mismo me imaginaba, hermano, lo maravilloso y lo poderoso que es ser ministrado con estos elementos. De tal manera que ahorita llevo una perspectiva diferente, y yo le decía al hermano Giovanni, le decía, ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir a mi apóstol de que nosotros vamos a establecer también un mini retiro de Santa Cena, y lo vamos a hacer viernes, sábado y domingo, porque el pueblo del Señor tiene que salir de tantos males que solo a través de la Santa Cena lo van a alcanzar. Lo digo para la gloria y la honra de Dios. Porque si la unción que ha caído sobre la cabeza va a descender sobre las barbas hasta el borde de las vestiduras, quiero decirle, yo soy barba. Nuestra cobertura es mi cabeza, el que Dios ha puesto espiritual para que me pastoree, pero yo me considero barba. No barbero, pero sí barba. ¿Me entiende? Entonces yo sigo con esa unción fluyendo, porque he valorado, hermano, lo tremendo y lo profundo y lo maravilloso que es esto, para bendecir al pueblo y ayudarlo a salir de sus problemas, de todos sus conflictos, porque hay mucha respuesta en la administración de la cena del Señor. Ahora,
Déjeme explicarle lo siguiente, por lo menos. Dos cosas diferentes le decía yo a usted, es el hecho de la unión de estas dos potestades persiguiendo la genética del creyente. El espíritu familiar es una potestad que puede llegar a posesionar a otra persona que funcione como un medium. Oiga esto. El espíritu familiar no tiene manifestaciones como otro tipo de espíritus, sino que él opera como, de alguna forma, como un escriba en el reino de las tinieblas. Se llama espíritu familiar porque se va a familiarizar con la historia de algún linaje. Y lo que hace es sencillamente recopilar información. Y cuando se levanta una persona que funcione como un medium, esa persona transmite lo que el espíritu familiar le está dando a conocer acerca de otro que ya murió. Usted me entiende lo que digo, ¿verdad? O sea, cuando la Biblia hablaba de medium, se decía uno que tiene un espíritu familiar. Entonces está el medium y está el espíritu familiar. El espíritu familiar toma al que hace el papel de un medium. Pero entonces oiga esto. Lo impresionante es cómo una persona al morir, especialmente aquellos que no tienen la fe nuestra y que consultan, hermano, a estos medium para tratar de obtener alguna información que quedó inconclusa de algún ser querido, según ellos, que falleció, que dejó algún tesoro escondido, alguna herencia, y quieren saber dónde está, van y buscan a estas personas, les pagan, les solicitan de su servicio, y entonces esta persona evoca un espíritu, llama a un espíritu familiar para que venga a hablar en el nombre de su supuesto muerto. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, el espíritu familiar se dedica a recopilar la información. Pero el espíritu generacional es el que persigue directamente con los males que estuvieron en otras generaciones, para que el mal que estaba en las generaciones anteriores pueda permanecer en la presente y aún perseguir hacia las siguientes generaciones. Por eso ese espíritu generacional persigue la línea sanguínea de una familia, de un individuo. Pero necesita de la información del espíritu familiar para potencializar los males, para hacer que los males prevalezcan. Entonces ahí hay una operación, es decir, el mundo espiritual, el reino de las tinieblas necesita de la operación del espíritu familiar, secretario del reino de las tinieblas, para que recopile más información, y requiere de la intervención del espíritu generacional para que haga que los males permanezcan de generación en generación. Entonces, con la Santa Cena no solo se va a anular el trabajo del espíritu familiar, sino que a la misma vez estamos cortando de raíz que alguna información nuestra negativa que Dios tiene que trabajar todavía pase a la siguiente generación, y que tu siguiente generación ya no tenga la información negativa, sino que ahora se comience a escribir una nueva historia con una información diferente, hermano amado. Y por eso la Biblia dice que somos una nueva creación, una nueva raza, porque tenemos una información diferente que se potencializa cada vez que hay una Santa Cena. Bendito sea Dios. Entonces el espíritu generacional, ahí está el concepto, se encarga de hacer que los males ancestrales permanezcan de generación en generación por medio del ADN o de la sangre. Ahora, mire cómo opera. Un ejemplo, un espíritu familiar opera por medio de medium, ya lo dije, es el receptor del espíritu familiar. El medium es el receptor del espíritu familiar.
La palabra para definir este término es la palabra 0178 del diccionario Strong, y dice que es un nigromante, uno que evoca muertos, uno que tiene un espíritu familiar, uno que tiene un espíritu familiar. Pero ese espíritu familiar tiene la información, puede de una persona o de muchas personas, de varias personas, de las personas que viven en una comunidad, puede ser, de los que viven en una región. Ese espíritu familiar no se limita solo a una persona, llega, recopila información, pero también puede ir hacia otra región y recopilar de una región mucha información, para después dar a cada espíritu generacional encargado de perseguir a un apellido, a una línea sanguínea, le da la información, aporta información para la estructura, si usted quiere, lo voy a decir, para la estructura de los espíritus generacionales, que son varios, porque son muchos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Ahora, esto es interesante porque esto le sucedió a Saúl. Saúl fue un personaje, hermano, que tuvo la oportunidad de borrar la información y de vivir con una información diferente. Sin embargo, la Biblia dice que a pesar de la desobediencia, el hecho más fuerte que lo mató fue por haber ido a consultar a una medium. Fíjese, un hombre que persiguió a las brujas, a los medium. Arrasó con todos los medium, hermano. En esos días, en esa región, solo una se le había escapado. Dicen algunas versiones, la bruja de Endor se le había escapado, pero él sabía que estaba viva y la había dejado tranquila todo ese tiempo, porque él ya lo sabía, así dice la escritura, que mandó a solicitarle a ella. Quiere decir que él ya sabía dónde estaba. Como que en su corazón él sabía que ellos sí manejan alguna información que puede ser de ayuda. Él sabía que era una abominación el consultar a una medium, pero él sabía que tienen información que puede ser veraz, como puede ser también una mentira. Pero que él sabía, él era consciente que se manejaba una información. Ahora oiga esto me llama muchísimo a mí la atención, porque ¿qué es lo que se sabía de Saúl? ¿Qué es lo que el espíritu familiar sabía de Saúl? Y lo podemos ver por la historia, ¿verdad? De que él batallaba con un complejo en su interior. El mismo profeta Samuel le señaló ese problema y le dijo, le habló del ungimiento, que Dios lo había llamado, lo había puesto como rey, a pesar, le dijo, de que tú en tu interior eres insignificante, a pesar de que tú te crees muy pequeño. O sea que ya Samuel, profeta de Dios, había identificado el mal, la batalla que tenía este rey, y entonces ese dato lo tenía el espíritu familiar. Y se valió de eso, hermano, para llevarlo a esa tremenda caída. Pero entonces, este espíritu familiar descubre las batallas interiores de Saúl, recopilando la información, las mantiene hasta prepararle el final. Quiero ir rápido, porque hacia donde quiero llevarlo es al momento cuando se borran la información genética. Pero tengo que hablarle de todo esto para poder ver qué tipo de potestades se pueden vencer en esta tarde, poderosamente, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, el mundo espiritual sabía de la inquietud que había en Saúl acerca de su futuro. Ahora dice la Biblia en el capítulo 28, 1 Samuel capítulo 28, verso 3, voy a leerlo. Dice, Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los medium y a los espiritistas. Sin embargo, ahora ya no estaba el profeta que lo aconsejaba, que lo ayudaba, que trataba de
de corregirlo, también de exhortarlo, ya no estaba, y entonces viene él y ahora él se siente con cierta libertad para ir a consultar a esa medium. Quiero que venga conmigo este pasaje. Dice el verso 7: entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme a una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que es una medium, dice esta versión. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es: ¿cómo hacer para confundir a estos espíritus familiar y generacional? Y que los males de las generaciones anteriores ya no venga la influencia de parte de un espíritu generacional para hacernos caer en el mal. ¿Cómo hacemos? La Santa Cena. La Santa Cena es tan poderosa para cambiar esa genética, y yo le voy a explicar la importancia que tiene esto y la liberación que Dios nos va a dar en esta tarde. Entonces, Dios desea con todo su corazón, y usted debe de desearlo también, es que borremos la secuencia de información que persigue el espíritu familiar y entregársela al espíritu generacional. Entonces, cambiando esa información, ya no le sirve la información que pueda haber en nosotros, porque es una información de una genética divina, y ellos saben que Cristo los derrotó en la cruz del Calvario. Ya no les sirve esa información. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces, vuelvo a la carga con este pasaje, Mateo 19. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y va a heredar la vida eterna. Entonces, esto es una figura del desprendimiento de esa información genética. Usted sabe que Dios así lo hizo con Abraham. Le dice en el capítulo 12, sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. El Señor le estaba dando a él la operación para que él comenzara una nueva raza, que él fuera un patriarca que estaba dando a luz, si usted quiere, una nueva simiente que iba a pisar esta tierra. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Dios le promete, y viene Dios y le dice: sal de ahí, quiero ver tu fe, activa tu fe. Él tiene que salir para demostrarle a Dios que está en la fe. El hecho de la decisión que él toma de obedecerle a Dios, aunque se mire muy literal eso, hermano, y quiero que usted capte esto con todo su corazón, estamos hablando en sentido espiritual. Aunque lo de Abraham era tan literal, yo quiero que usted preste atención a lo espiritual, porque lo que Dios estaba haciendo era activarle la fe. Sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela. Pero después Dios tenía que ponerlo en el lugar donde iba a venir la administración del poder del pan y el vino en él, para cambiarle la información genética. Y no solo eso, sino Dios mismo poner a prueba al Abraham para que él se diera cuenta a sí mismo que ya no había más influencia genética, biológica en él. Dios mismo lo puso a prueba a él, de que sus ancestros ya no le afectaban. Oiga esto, hermano, esto es glorioso. Ustedes, los que todavía no están casados, varones, usted en sus lomos puede tener una simiente con una información diferente a la que posiblemente en algún momento de su vida le afectó a usted.
Las mujeres de esta congregación que aún no están casadas deben de saber de que Dios puede llevarle, permitirle que dé a luz una simiente con una información diferente, con hijos e hijas que sean de bendición, que sean, hermano, gente, que sea, hermano, gente de unción, gente de poder, gente que alabe su nombre, gente que le sirva a Dios con todo su corazón. En mi familia no había ningún integrante que tuviera algún talento. Mis hijos, Mario salió con un don maravilloso para adorar al Señor, para cantarle con una voz que ya quisiera tenerla yo, hermano. Le canta a Dios, toca instrumentos. Mi hija Natalie de igual manera, y así todos mis hijos me salieron cantantes y yo no. Hermano, yo, perdón por lo que voy a decir, pero para que me entienda usted el impacto que ha causado esto en mi vida, yo dije, ¿serán del lechero este? Porque genéticamente, ¿de dónde van a sacar que cantan, hermano? ¿Me entiende? Pero lo que sí está claro que ha comenzado una nueva información genética. Y le pregunté una vez al apóstol, le testifiqué, y el apóstol me dijo, ese es el papel de un patriarca, de alguien que comienza una raza diferente, una familia diferente, con una información diferente. Pero esto solo puede ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio y porque Él está presente en el pan y en el vino, que es su cuerpo y es su sangre. Bendito sea Dios. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces oiga esto, tengo que apurarme por causa del tiempo. Entonces déjeme ir al momento donde el Señor hace el milagro en Abraham. Lo activó en la fe para que él saliera de su casa. Literalmente hablando, solo de alguna manera te puede ayudar a salir de tu casa. Fíjese, pero ¿sabe usted que la fe se activa cuando nosotros creemos en algo y nos movemos en ese mandamiento? Cuando yo he tenido la oportunidad de ministrar gente y de liberarla, por ejemplo, he tenido casos donde me dice, fíjese que el brujo me dijo de que fuera a las 12 de la noche a un río y que del río sacara 2 piedras. ¿Qué de extraordinario tiene eso? ¿Qué de sobrenatural tiene que una persona, para sentirse protegida o para contrarrestar alguna fuerza maligna, según ellos, va y se somete a un tratamiento de brujería, a una operación de brujería, y el brujo le dice a las 12 de la noche, quiero que esté usted en un río recogiendo una piedra? ¿Qué tiene eso de sobrenatural? Pero ¿saben lo que el brujo está haciendo? Activándole una fe negativa. El solo hecho de ir está activando en él la fe negativa para que el trabajo que le hizo le resulte a él. Entonces, esto es lo que hace el diablo, que el Señor lo reprenda. Con Abraham le dijo, sal de tu casa, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Aquel salió, pero todavía llevaba la genética. Y se llevó a Lot como muestra. Y Lot vio Sodoma. Hoy nos hablaron tremendamente, hermano, de la influencia del rey de Sodoma. Y entonces me llama la atención, para que usted se dé cuenta el tipo de ancestro que tenía Abraham. Por lo menos, mire, Abraham venía con una genética, con un ancestro de politeísmo. Su familia adoraba muchos dioses. Pertenecía o nació en una región llamada Ur de los Caldeos, de donde también Nimrod era su región. Nimrod, en una definición de su nombre no usual, significa el que desvía los recursos. Ahora, vea usted esto: Ur de los Caldeos, expertos astrólogos
no astronomía, astrología. Místicos, esotéricos, adivinos. Trataban de descubrir el movimiento de los astros para decir de que según el movimiento de un astro sobre una persona, ese era el destino de la persona. Entonces Abraham era experto en eso, genéticamente traía todo eso. Entonces dice la Biblia en Génesis 11:23, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Aram engendró a Lot, etcétera. Pongo este pasaje para que usted vea, estas son las generaciones de Abraham. Esta es la genética de Abraham. ¿Cuál? Politeísta, idolatría, de Ur de los Caldeos, de la región de uno que se le identifica en la Biblia como un cazador en contra de Jehová. Rebelión, pero también un astrólogo, y esto me llamó la atención. Entonces, déjeme ir más adelante, mire la liberación cómo se comienza a dar. Dice Génesis 12:1, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Aleluya. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es exactamente lo que leíamos al principio de Mateo 19:28. El que deje casa, padre, madre, etcétera, recibirá 100 veces más como recompensa, o sea, la bendición de Dios. Pero entonces mire esto, el apóstol usó este pasaje en la mañana y esto me abrió el entendimiento a mí mucho. Entonces veamos la liberación. Quiero que venga conmigo a Génesis 14:18. Lo explicó el apóstol. Venía Abraham de vencer ya algunos reyes, 5 reyes, y le faltaba el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma estaba preparando, hermano, una estrategia. Usted sabe, quiero que usted lo vea desde este punto de vista que le voy a dar. Los astrólogos hacen plata, hermano, llamando a números para que te digan tu destino, tirando cartas, etcétera. Entonces, la astrología siempre fue un medio para hacer recursos, siempre fue así. La astrología, aún en los tiempos históricos, de los tiempos bíblicos, siempre dejaba beneficios para aquel que fluía en ese conocimiento. Siempre fue así. Tenían las mejores posiciones, tenían los mejores beneficios, tenían dinero, tenían muchas cosas. Siempre fue así. Históricamente hablando, siempre fue así. La astrología siempre le dejaba a aquellos que la practicaban ganancias. Entonces, el rey de Sodoma sabía de dónde venía Abraham. Conocía la genética, los orígenes, y sabía que podía sobornarlo, que iba a tratar de sobornarlo ofreciéndole, hermano, dinero a cambio de las almas. Él sabía, no crea que fue una oferta al azar, como dije, espontánea o solo por probar. No, intencionalmente el rey de Sodoma sabía eso. Entonces, antes de eso, hace una aparición otro rey, Melquisedec. Y antes de encontrarse con este rey, dice la Biblia, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. No está hablando sin hermano, reducir la grandeza del Padre Jehová. Pero dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo.
del Elyon, no de Jehová, del Elyon. Haga esto. Y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Lo elevó. Son pocos los hombres en la Biblia que se les llama siervos del Dios Altísimo. Son pocos. Y aquí estamos viendo uno que lo están elevando a un nivel, porque solo así vas a cambiar la genética. Satanás quiso ser semejante al Dios Altísimo y lo destronaron de su idea. Al Dios Altísimo en el espíritu solo se llega porque Él lo permite, no porque alguien diga seré semejante a Él. Ninguna creación puede llegar a ser semejante al Dios Altísimo, y solo se puede llegar hermano, en la orden del Dios Altísimo, a estar bajo la orden del Dios Altísimo. Y eso se llega a través de una bendición que viene después de la administración del pan y el vino. Te dan pan y vino y te bendicen, y te pueden elevar a ese nivel en esta tarde. Y dice: creador del cielo y la tierra. Miren lo que le están entregando. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Wow, esto a mí me impresiona muchísimo, hermano, porque aquí estamos viendo algo bien interesante. Le da pan y vino, porque aquel había salido. Génesis 12, sale de su casa el anhelo de ser libre de la influencia genética, para que no haya persecución de un espíritu generacional. Esa es la idea. Ahora, como tienes fe de que te pueden cambiar la información genética, entonces clamas a Dios, pides a Dios que haya esa operación de Dios en tu vida. Entonces, cuando nos dan el pan y el vino, es donde se puede realizar la sobrenaturalidad para borrar la información negativa genética que el espíritu familiar persigue, de manera que se queda solamente con el punzón y con el pergamino, y ya dice: ¿y ahora qué sigo escribiendo de este? Si esos datos que ahora puedo ver que entraron en el pan y el vino ya no le sirven al espíritu genealógico, ya no le sirven, porque con esos datos se dio nuestra victoria, la sangre y el cuerpo sacrificado, el pan, hermano, y el vino de nuestro Señor. Ahora, hermano amado, ahora, ¿qué quiero decirle con el hecho de ser hijo sin genealogía? Mire lo que hizo Abraham. Sabía que le esperaba una batalla. Entonces Dios, como siempre, llega a tiempo. Aparece Melquisedec, le da pan y vino y lo bendice. Le dice a Abraham: bendito del Dios Altísimo, le dice: te están entregando una dimensión que te hacía falta. Creador del cielo y la tierra, vas a tener influencia sobre lo terrenal, pero también sobre lo espiritual. Que entregó a tus enemigos en tus manos, te va a dar poder sobre esa mano también que ha querido, hermano, tomar nuestra línea sanguínea y hacer que los males prevalezcan. Y aquel da los diezmos. ¿Sabe lo que hizo? Porque cuando uno diezma, está reconociendo autoridad. Abraham estaba sometiéndose a la autoridad de Melquisedec. Le dio pan y vino y lo está reconociendo como su padre espiritual. Le reconoció la autoridad y le da el diezmo de todo. Y a partir de ahí, entonces Abraham viene a estar bajo la orden de un sacerdocio, donde el sumo sacerdote Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de día. No hay récord, dice una versión, no hay datos genéticos en Melquisedec, no hay información genética. Y a partir de ese momento, Abraham se le borra la genética de Ur de los Caldeos,
del politeísmo, de la astrología, y Dios lo pone a prueba en el capítulo 17 y le dice: te voy a bendecir, Abraham, y tu descendencia será tan grande como las estrellas. A ver, cuéntala si puedas. El astrólogo Abraham salió a contar y ya no entendió el misterio de poder, hermano amado, descubrir supuestamente los secretos en los astros. No sé si me está captando. Se paró, me imagino yo así, y dijo: pero qué linda noche. No, cuéntalas, tú que eres astrólogo, tú que tienes esa genética. Ya no le funcionó la influencia de astrología en Abraham, porque ahora había una nueva información y era, hermano, un hombre que ya no iba a ser perseguido por el espíritu familiar ni por el espíritu genealógico, porque no tiene más ancestros negativos. Entonces, usted y yo podemos ser hijos de Dios sin genealogía cuando participamos del pan y el vino, porque nos estamos metiendo bajo la orden del sumo sacerdote Melquisedec, que es rey y sacerdote, que no tiene genealogía, no tiene padre ni tiene madre terrenal. Entonces, ¿qué van a perseguir? Los espíritus familiares y los espíritus genealógicos. ¿Me está captando lo que acabo de decir? Esto es glorioso, hermano. En la orden del sacerdocio de Melquisedec, pan y vino. En la orden de Aarón, el apóstol Sergio decía: solo cordero, pero no vino. Aunque vinieran los hijos de Aarón de un linaje de sacerdotes, algunos nacían con defectos. Y usted conoce el pasaje de la Biblia, que todo aquel que naciera del linaje de Leví, del linaje de Aarón, aunque tuviera genética de sacerdote, oiga, pero si nacía quebrado, y un montón de defectos que se mencionan ahí, no puede entrar al lugar santísimo, aunque fueran sacerdotes. Pero porque no había esa sinergia del pan y el vino, solo había carne. Entonces no estaba potencializado esa virtud, ese milagro que puede haber, hermano, en nuestras vidas cada vez que nos reunimos para celebrar la Santa Cena, el pan y el vino. Y entonces aparece Melquisedec, se lo da a Abraham, se lo come a Abraham, hermano, y ahí comienza el milagro. En él Dios lo pone a prueba, cuenta las estrellas a ver si puedes. Ya no puedo, ya no entiendo, yo no sé qué me está pasando, ya la genética de mis padres que eran astrólogos ya no me está funcionando. Algo ha pasado en mi vida, un patriarca se está levantando para dar a luz, hermano, una simiente diferente. Pues ahora, hermano, nuestro Cristo, dice Hebreos, dice la palabra bendita, que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir orden de Melquisedec? Que es rey y sacerdote. Nueva información para nosotros. Rey y sacerdote. Rey, dominio, poder sobre las fuerzas malignas, y sacerdote para agradar a Dios, presentándonos al lugar santísimo, adorándole, dándole la gloria, administrando, hermano, las cosas santas y sagradas de ese orden sacerdotal. Entonces el pan y el vino nos mete bajo la orden del sacerdocio de Melquisedec, donde ya no se tiene influencia de genética. Los vicios se cortan, los hechizos se cortan, la brujería se corta, la muerte se corta, las enfermedades se pueden cortar.
Hermano, todo tipo de mal que afectó en el pasado a tu familia se rompen en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque ya no hay una pista a seguir. El espíritu familiar ni el espíritu generacional puede levantar un esquema en contra de nosotros. Ya no hay bases, ya no hay información, ya no hay. Ahora te buscan y dicen, de este que viene de un linaje de padres alcohólicos, ahora este es un predicador. Y revisan la información, no habían predicadores. Por ejemplo, yo soy el primer cristiano en mi familia y soy el primer predicador para la gloria de Dios. No había ese dato. Pero ahora dice, pero veamos qué saldrá de los lomos de él. Y lo que mira, pues, ¿qué mal puede venir de él? Ya no ven el dato. No, es que búscale en el gen número 11, ahí está el alcoholismo. Ya no hay. En el gen número 11 lo que hay es el poder de la sangre representado en el vino, hermano, que se nos imparte en la administración de la Santa Cena. Oiga esto. Lo que miran es el pan y es el vino. Lo que miran es la carne de Cristo y la sangre de Él. Porque Él prometió: el que coma mi carne y beba mi sangre, yo estaré en Él y Él en mí. Estaremos en su orden y seremos de su orden. ¿Cuál? La orden de Melquisedec, donde ahora la nueva información es que somos reyes y sacerdotes de una orden, que para poder entrar en ella hay que ser sin genealogía. Pero cuando tú aceptas a Cristo y pones fe en ministrar la vida a través del pan y el vino, te abren la puerta para que seas un nuevo sacerdote y rey en esa orden. Y no como nos enseñaba el apóstol Sergio, la foto que puso de este obispo que lo acaban de nombrar rey. Oigan, qué terrible, hermano. Con problemas de homosexualismo. Y lo ponen rey. ¿De qué reino? Del reino de Sodoma. Pero su genética no ha cambiado. Pero nosotros estamos en una nueva orden, donde lo que nos dan para entrar es pan y vino. Porque solo eso nos puede cambiar. Abraham ya no tenía esos problemas y pudo comenzar una nueva raza. Cristo, nuestro sumo sacerdote, una nueva creación. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí hoy todas son hechas nuevas. Oiga esto, entender el ahora es lo importante. Ahora, domingo, a las 5:05 de la tarde, se hacen cosas nuevas en la administración del pan y el vino. ¿Usted lo cree con todo su corazón? Y de esa manera se destruye la incursión del espíritu familiar y generacional en tus descendientes. Entonces de usted se dará cuenta los siervos que se van a levantar. Los hijos que tiene serán de bendición. Creámoslo en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, ya se me fue el tiempo, mire. Entonces, déjeme adelantar rapidito y termino con esto. Sin genealogía, de eso se dijo. Uno que no tiene récord de descendencia. Cuando se habla en Hebreos 7:3, que se dice la versión esta, creo que aquí la tengo latinoamericana, no se menciona ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasado, dice esta versión. Y la palabra
Sin genealogía es la palabra que quiere decir uno que no tiene récord de descendencia, no tiene registro de genealogía. Se cortó la información genética. Mire, físicamente seguiremos así. Así como soy yo achocolatado, el buen color de latino, ¿verdad? Mi tamaño seguirá siendo el mismo, mis ojos los mismos, físicamente tranquilo. Espérese hasta la transformación del cuerpo. Pero en lo que repercute a lo espiritual, que venía por medio de una influencia genética, esto se cambia ahora. Lo que repercute genéticamente en enfermedades y en males, esto se puede cambiar en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, yo quiero que usted en esta hora crea con todo su corazón lo que Dios va a hacer. Déjeme adelantar, déjeme ver qué más tengo por aquí. Me programaron la computadora con un nuevo estilo y todavía me estoy familiarizando. Entonces por eso estoy un poco despistado, pero Dios me va a ayudar en esto. Quiero ponerle a otro hombre que no aparece genealogía biológica en la Biblia de él. Segunda de Reyes 1:8. Ellos le respondieron: era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero teñido a sus lomos. Y él dijo: es Elías Tisbita. Me llama la atención esto, porque no hay datos de dónde venía. La palabra Tisbita como región es incierta, no aparece, no hay dato. Históricamente no hay, ni los arqueólogos han podido, hermano, ubicar de la región de donde él venía. No hay. Él dijo en una ocasión: yo no soy mejor que mis padres. Pero él no estaba hablando de padres biológicos. Él estaba hablando del padre de la fe, Abraham. Él estaba hablando de los patriarcas por los cuales Dios estableció un pacto. Cuando él dijo: yo no soy mejor que mis padres, estaba hablando de su padre Abraham, que era sin genealogía. ¿Aló? Y ahora él es un Elías Tisbita. Y la palabra Tisbita viene de Tisabá. Y Tisabá quiere decir hueste, ejército de Dios. Elías Tisbita era un hombre semejante a usted y a mí, con pasiones, pero que no tenía genética terrenal. No hay genealogía. Nadie, al menos yo defiendo que nadie puede comprobar sus orígenes genéticos. Y Dios se lo llevó, porque era sin genealogía. Los sin genealogía nos vamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso Dios está trabajando con nosotros. Bendito sea Dios. Póngase sobre sus pies y créalo con todo su corazón en esta hora, de que Dios puede hacer un milagro precioso en nosotros. Si hay alguna información que todavía le causa molestia y que han venido ataques a su vida, porque el espíritu generacional ha estado persiguiendo, hoy se borran en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se borran en el nombre de Jesús y viene la bendición de Dios a nosotros. Mientras mis hermanos se preparan con los elementos del pan y el vino, usted medite en lo profundo de su corazón. Los males que afectaron a sus familiares, las enfermedades, usted puede cortarlo en el nombre de Jesús. Me impactaba ver, después de la palabra del apóstol Sergio, una hermana de la congregación salió de la iglesia con su pan
y su copa de vino, que se lo llevaba a su mamá, que no estaba aquí, para ministrarle porque creyó en la palabra que se nos enseñó. Dios puede cortar de raíz muertes prematuras, ataques con espíritus de muerte accidentales, enfermedades. Créelo en el nombre de Jesús. Que los males que llegaron a la familia nuestra, que las empobrecieron, que las destruyeron, ya no nos alcance a nosotros. Nosotros somos la generación que puede cambiar la historia, porque hemos creído y seguiremos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida y que ahora se hace presente en esta administración. Cuando usted tome su porción, el pan y el vino, siéntese por un momento. Mientras tanto, medite y comience a renunciar de los males ancestrales. Todo espíritu de enfermedad se va, todo espíritu de muerte, espíritu de brujería, de hechicería, porque va a haber guerra espiritual. Dios va a liberarnos en esta tarde. Dios va a hacer su obra en el nombre de Jesús. Creámoslo con todo nuestro corazón, hermano. Esta es la hora. Ahora son hechas nuevas. He aquí, son hechas nuevas ahora las cosas, en el nombre de Jesús. Hoy llega Dios sobrenaturalmente a una área todavía que estaba sin esa administración. Que la porción, los elementos del pan y el vino nos darán en el nombre de Jesús. Fe para nosotros, fe, la fe de Dios, consagración, santidad, adoración, servicio a Dios, portadores de bendición seremos en el nombre de Jesús. Créalo con todo su corazón, hermano. En el nombre de Jesús. Si aquí hay gente que no conoce al Señor, esta es la oportunidad para entregarle su vida. Todo el día ha sido un día de salvación. Yo quiero invitar a aquellos que están en esta casa y quisieran cambiar su vida, recibiendo a Cristo en su corazón. Yo le voy a pedir que pase aquí al frente y nos permita orar por usted, que podamos bendecirlo, que usted pueda ser parte de una nueva historia para bendecir y cambiar, hermano, todos esos datos de su familia. Habrá alguien que no conoce al Señor y hoy es el día de salvación. Ahí viene una joven, que Dios la bendiga. Ahí viene una joven que comienza una nueva historia. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Esta es una tarde de salvación. Lo invitamos que pase, no se quede ahí. Corra por su salvación, corra por un cambio de vida, corra en el nombre de Jesús. Lo está esperando el Señor con los brazos. Ahí viene una familia también, gloria al Señor. No, esta es una tarde de salvación. Queremos llamar también a la familia Palencia que solicita cobertura, que pasen al frente, por favor. Vamos a orar. Se me ha delegado el privilegio para orar también, para dar cobertura. La familia Varías Galindo también pase. Francisco, Efraín, Blanca, Elizabeth, Chacón, Efraín, Isaac, Sandra, Elizabeth, por favor. Hermana Silvia, dice Quevedo, pasen, vamos a orar por ustedes. Todos estos nombres que acabo de mencionar, esta familia, pasen en el amor del Señor. Vamos a orar. Mire que hay almas que se están entregando a Cristo en el nombre de Jesús. Y
podrán ser parte de la administración del pan y el vino también. Y se borrará esa genética de enfermedades, de males, de dificultades en el nombre de Jesús. Créelo con todo tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La familia Molina Aldana dice, van a presentar a su hijo Pablo José Molina Aldana. Pasen por favor, vamos a orar también. Vamos a presentar al Señor también, al hijo de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, ¿quién es la familia que va a recibir cobertura? ¿Quiénes son mis hermanos? Ellos. Señor, presentamos estas familias que están viniendo a reconocer cobertura. Señor, por la autoridad que se me ha sido delegada, declaramos esa cobertura quíntuple, Señor, apostólica, profética, magistral, pastoral, evangelística sobre ellos. Que un vallado de fuego alrededor de ellos los proteja, porque venimos anunciando a las potestades de los aires que aquí se está estableciendo un orden, el orden que Dios ha dejado, y venimos a bendecirlos y a cubrirlos en el nombre poderoso de Jesús, y que una bendición se active para ellos. Lo declaramos, Padre. Oramos por estas vidas que se están salvando. Gracias, Señor, por cada joven, por cada hombre, por cada mujer que hoy confiesan con su boca y que creen en su corazón que tú, Jesús, eres su Salvador. Por favor, Dios mío, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Presentamos el hijo de nuestros hermanos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que tu sabiduría sea derramada sobre la cabeza de sus padres, para que ellos puedan instruir en los caminos al hijo que les ha dado, Señor. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que el propósito tuyo se cumplirá en esa vida, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor. Si usted ya recibió la porción, le pedimos que por favor tome su lugar, para que sepamos, hermano, quienes todavía hace falta que les hagan llegar el pan y el vino, y así todos juntos participamos de la mesa del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Habrá alguien que todavía no tiene ahí atrás? ¿Ya les ministraron? Hágame una señal desde atrás, por favor, si ya tienen todos, para comenzar a orar. ¿Ya lo tienen? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a creer con todo nuestro corazón de que Dios hará el milagro en esta tarde en nuestras vidas. Vamos a esperar que mis hermanos de alabanza tengan también el pan y el vino. En el nombre de Jesús. Que se cumpla esto en nosotros. El que come la carne del Señor y bebe su sangre permanece en Él, y Él permanece en ti. Y Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, donde no hay genealogía. Y Dios lo hace. Levante su mano derecha. Padre, bendecimos este pan y hemos de comerlo, Señor, con fe, creyendo en lo que tu palabra escrita nos ha dicho. Creemos con todo nuestro corazón que algo sobrenatural pasa,
y que la genética biológica negativa se disipa en el nombre de Jesús, y declaramos que seremos hijos sin genealogía terrenal, sino ahora en una genética de reyes y sacerdotes según ese orden de Melquisedec. En memoria de él, dándole gracias, comamos del pan. Gracias, Jesús. Que tu carne se haga en mi carne, para que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Levantamos la copa de vino, la copa de la bendición, la copa de un nuevo pacto, lo que representa la sangre del Señor, lo que representa una nueva información genética que ya no le sirve al espíritu generacional. Queda anulado toda pista al espíritu familiar, se borra, se anula, desaparece. En el nombre de Jesús y en memoria de él, damos gracias y bebemos de la copa. Bébala en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies. Permítame orar una vez más. Levante su mano. Señor, creyendo en la verdad de tu palabra y en la virtud y en el poder que hay en tu nombre, en tu cuerpo y en tu sangre, jurídicamente anulo toda intervención del espíritu familiar y del espíritu generacional. Tomo autoridad y lo reprendo en el nombre de Jesús. Lo desarraigo ahora. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro libertad, liberación. Declaro algo nuevo. Corre por tus venas, hay en tu carne la bendición del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que te entrega a tus enemigos en tus manos. Oh, bendigo a tu pueblo, Señor, y nos declaramos una nueva creación en Cristo Jesús. Gracias por el pan y el vino. Gracias por la comunión. Gracias por esta, Señor, ministración de la Santa Cena. Te damos la gloria y la honra. Fuera la enfermedad, fuera los males, fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu generacional. Lo reprendo, lo echo al abismo. Le ordeno que deje tu familia, tu casa, tu vida. Ya no tiene derecho. Porque ahora la genética de Cristo corre en nuestras venas. En el nombre poderoso de Jesús.